Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Call of Duty Mobile. Y bueno, vayan dando su poderoso like, comenta qué tal te parece este video conforme lo vayas observando y te mantendré al tanto de todo lo que vamos a estar visualizando. Y como lo puedes ver y visualizar en el título del video, vamos a hablar de todo ello, claro que sí. Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre esta ruleta que básicamente luego salió un lote el año pasado y ahora puede que regrese en un lote, pero ahora con una nueva arma, que es el NA45 Dance Dragon posiblemente. Y la setup de Freak Show vuelva con este lote. Este lote tenía un precio, si no estoy mal, en NA y Europa de 1900. Creo que el precio en LATAM era un poquito más bajo, alrededor de 1400 o 1500. Ahí ustedes me pueden poner en los comentarios cuánto costaba, porque no recuerdo muy bien. Y en fin, se ha comentado ya actualmente cuándo va a salir el evento de, obviamente, el Año Nuevo Chino. Va a llegar el 19 de enero. ¿Qué cosa? Posiblemente estemos hablando de que este evento va a estar llegando con la temporada número 1 Call of Duty Mobile 2022, que estará llegando en un lapso de 2 semanas, bueno, menos de 2 semanas, alrededor de 12 días, porque estamos a 7 de enero, así que para que estén al pendiente de ello. A ver, la primera vez que salió la setup con la HBRA, que en su día era un arma pay to win, porque la única manera que podía desbloquear el HBRA era con esa ruleta, que se constataba como una de las armas pay to win, además de que eran carísimas las ruletas, mucho más que lo que son ahora, o sea, imagínense, eran demasiado caras, incluso la Outrider fue una de las primeras ruletas carísimas con la setup, ni te digo, o sea, ni siquiera eran armas legendarias, eran armas épicas y eran carísimas y tenían cosas raras y obviamente cosas poco comunes. O sea, imagínense este tipo de ruleta. Voy a ser sincero con ustedes, me alegra de que vuelva, se confirma posiblemente, o sea, no se ha dado una fecha exacta, pero lo más seguro es que sí va a llegar, porque en lo que son los pósters, mejor dicho, para la versión de China sale obviamente la setup con la HBRA y además se han encontrado los archivos del juego, el NA45 que posiblemente esté llegando, además de eventos del Año Nuevo Chino para la versión global, como ha pasado. Incluso el propio Call of Duty Mobile, sin más, ha publicado en Twitter una imagen de Nuketown versión de China. Como ustedes saben, en la beta global y en la beta de Garena y en la beta china estaban 3 mapas: Hard Hat de Modern Warfare 3, Hacienda de Black Ops 4 y Nuketown versión China. Así que sí, va a llegar completamente esta versión de China con Nuketown y también con el evento de lo que es el Año Nuevo Chino. Así que ya para que estén al pendiente de que va a regresar este lote, lo digo y lo confirmo así, para que obviamente para la gente que quiere este lote, que yo sé que es mucha gente que le gusta este lote, le gusta la HBRA, le gusta la setup, e incluso posiblemente estemos hablando de que el NA45 venga en este lote. Dudo mucho que esto salga en caja, porque nunca en la vida ha salido en caja. La única manera que ha salido ha sido, claro que sí, en ruleta, la primera vez que hubo mucho revuelo, mucha gente se cagó, y la segunda vez que salió en lote a un precio muy módico. ¿Cuánto era el costo del lote? Bueno, en NA Europa tenía un costo de 1900 y si no estoy mal en LATAM tenía un costo de, creo que 1500, 1400 por ahí, si no estoy mal. Y lo más importante del lote obviamente era la cera y la HBRA. Pero bueno, teniendo en cuenta de que se ha visualizado un NA45, todo apunta que puede que se esté en caja y obviamente regrese el lote de la cera de Freak Show, entre otras cositas más. Y bueno, pues está bien, es el Año Nuevo Lunar Chino, tal cual, el bundle. Que bueno, si recuerdan, el año pasado tuvimos el Año del Toro, o sea, el Year of Ox, que nos regalaron y nos obsequiaron 10 cajas por la cara, en las cuales venía obviamente una K-47, que yo tuve la suerte que me salió, entre otras cositas más. Además de que luego salieron, un poco más tarde, los puños del Año Nuevo Chino del Toro, o sea, que luego salieron en otra caja, que estaban con Scarlet Road, si no estoy mal. Y bueno, enfocándonos a ello conforme a lo demás y las demás cositas, conforme al M4 MLG y otras cosas que van a estar llegando posiblemente como evento en la versión global, no estoy hablando de la versión de China, que pues se ha comentado de que como el evento de China empieza el 19 de enero y lo más seguro es de que la temporada empiece con obviamente, evento de China con las recompensas gratuitas, recompensas obviamente si querés pagar para conseguirlas, como es la cera, entre otras skins que van a estar llegando como las del inicio de sesión diario, el pase de batalla incluso, el nuevo reinicio de rangos y demás cositas. ¿Cuándo todo esto llegará? Llegará entre el 19 y el 20 de enero, esperemos la confirmación. Así que ya para que la gente esté rankeando a muerte, porque son los últimos días que queda de rango, también últimos días de pase de batalla, para que completen conforme a todo esto lo que vamos a estar visualizando conforme a Call of Duty Mobile. Bueno, esos pequeños detalles con lo que hemos visualizado y con lo que hemos visto. Así que pues ya sabemos fecha en detalle cuándo estará llegando la nueva temporada del 2022 con el Año Nuevo Chino y con nuevas cositas, además del regreso de la setup de Freak Show y también la HBRA Dragon Dance y una adición, el NA45 Dragon Dance también. Así que pues todo eso conforme a lo que hemos visualizado. Se viene Año Nuevo Lunar en lo que es obviamente la versión de China. Pues sí, vale. Primero que nada, como ustedes saben, estamos a la información y obviamente al detalle de lo que va a estar llegando en esta temporada. Todo apunta a que la Yak 12, para los que me estaban preguntando que eran 3 armas en esta temporada, lo dudo mucho, ya que
todo apunta a que la Jack 12 va a ser de la temporada número 2 2022. Ya entrando, si la Jack 12 está en la Season 2 de Call of Duty Mobile 2022. Qué triste, porque las escopetas no es algo que a mí me guste. O sea, son necesarias, pero no soy muy fan de las escopetas en este juego. Y pues me alegra más, incluso la temporada 1, que tenga dos armas que a todo el mundo le gusta. Una es la Kilo y otra, obviamente, claro que sí, la propia PPCH. Así que habrá que ver cómo logran contrastar todo esto. Si lo logran llevar bien. Si en dado caso sale la Jack 12 como tercera arma confirmada, porque aún no se ha confirmado completamente, o sea, se encuentran los archivos del juego, pero recuerden que todo esto puede llegar tanto para temporada número 1 como temporada número 2 del 2022. Entonces tenemos nueva racha, que es el Chopper Gunner. No tenemos aptitud de operador de momento, así que creo que todo esto va a llegar actualmente para la temporada número 1. Los nuevos cambios y mejoras, lo del lobby, vamos a ver y vamos a esperar en detalle a ver qué dice Activision. Lo de la PPCH sabemos que es confirmado. El mapa de China ya está confirmado, que no solo va a llegar para la versión de China. Nuketown China va a llegar, que honestamente a mí me gusta el mapa. Es un muy buen mapa, es un mapa de noche y bien iluminado. No es un mapa que os diga, es de noche y no se ve ni madre. No, es un mapa al año nuevo chino, pero bien iluminado y muy bueno. O sea, me gustó cuando lo utilicé, cuando jugué obviamente con la PPCH y demás cositas de la vida. Todo bien, no tengo ninguna pega ahí. Luego tenemos Hard Hat, que de Modern Warfare 3, muy buen mapa. Espero que pongan en la rotación de lo que es Ranked, pongan Nuketown versión china y Hard Hat y también Hacienda. Hard Hat lo utilizaría más que todo para dominio o punto caliente, e incluso también Hacienda lo utilizaría para esos dos tipos de modo de juego, e incluso buscar y destruir estaría muy bien. ¿Por qué para duelos por equipos no? Porque para tener un poquito más de rotación, y me gustaría que en duelo por equipo siempre estén en mapa de rotación los mapas más pequeños de Call of Duty Mobile. O sea, no me gustaría que estuvieran los mapas más grandes. Eso es mejor ocuparlos para punto caliente, dominio. Y los pequeños, duelo por equipo, porque así no te están campeando tanto, como suele pasar en la mayoría de los mapas de Call of Duty Mobile cuando es duelo por equipos y es un mapa grande que te obliga completamente a campear. Bueno, eso en detalle conforme al video de hoy, cracks. Y es que me ha encantado traerles este tipo de información. Están muy emocionados por la nueva actualización que estará llegando en menos de 2 semanas. Así que bueno, cualquier tipo de información que esté saliendo a la luz, además de obviamente la confirmación de la Urban Tracker Tigre Blanco, que va a estar llegando, que es excepcional, o sea épica, no es legendaria, va a llegar con un Arctic 50 legendario. Todo apunta a que pueda que sea ruleta nueva, pero vamos a ver que se cuece conforme a todo en la versión global. Bueno, este ha sido el video de hoy, espero te haya gustado. Como siempre, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y nos vemos en un próximo video. Soy Destro32, que la 314 me los acompañé. Hasta la próxima. Adiós.